Si no me conocen, yo me llamo Javi o Pastor Javi. Yo soy el pastor de congregación en inglés y yo siempre tengo un privilegio bueno para estar aquí con ustedes. Yo estaba viniendo de esta iglesia inicialmente como que en 2017 y estaba en español todo y mi español no estaba, como dice, very good looking, no estaba bien. Pero aquí estamos. Yo voy a estar en la tema que estamos hoy, también lo voy a hacer los versículos en inglés igual. Va a ser el momento que voy a también hablar en inglés, pero la mayoría va a estar en español. ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno. Que cada oración siempre empieza dándote la gracia a ti, glorificándote a ti. Que sea glorificado en el cielo, como en la tierra también, como nosotros, en nuestro corazón. Tú estás sentado aquí en nuestro corazón, en el trono de nuestro corazón. Que este mensaje, esta palabra, que viene de tu palabra, que viene de ti, que nos convicta, Señor, cómo caminar en sabiduría, cómo caminar contigo, para siempre tenerte a ti primero en nuestra mente cuando nos levantamos y también al final del día cuando nos descansamos. Espíritu Santo, que sea tú hablando, no yo. Solamente quiero ser una vasija para ti y úsame en cualquier manera que quieras usarme para que tu evangelio sea predicado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar en Colosenses 1, versículo 9 a 14. We're in Colossians 1, 9 through 14. Voy a hacerlo en español primero y me gusta hacerlo también en inglés después. Empezando el versículo 9, Colosenses 1, versículo 9. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Versículo 10. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, versículo 11, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Versículo 12. Darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. 13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y versículo 14, en quien tenemos redención y perdón de pecados. In English, and so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of his will and all spiritual wisdom and understanding. 10, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. Verse 11, being strengthened with all power, according to his glorious might, for all endurance and patience with joy. 12, giving thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son. And 14, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. ¿Qué está pasando en este pasaje? Lo que este pasaje nos muestra es que Pablo está expresando su corazón a través de la oración que la iglesia de Colosas se llama. Y su oración es el deseo de que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y de que caminan dignamente delante del Señor. Pero este pasaje se puede dividir en 3 secciones. Primero voy a hacer buscando la sabiduría divina.
Número 2, produciendo vidas fructíferas. Y número 3, alabando a Dios por la redención. Ahí vamos a hacer la primera sección. Buscando la sabiduría divina. Lo primero que hay que señalar es una cosa, que Pablo no está orando para que sean llenos del conocimiento de Dios y su voluntad, sino para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Ves la diferencia? Él quiere que ellos, como en la iglesia de Colosenses, que ahí que está orando, y por extensión el Espíritu Santo a nosotros, que quiere que conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero si fuéramos llenos de todo el conocimiento de Dios omnisciente, nuestras cabezas se van a explotar. Esa es la verdad. Por eso tenemos que leer esto y saber por qué ora Pablo en este versículo, el versículo 9, para le haga conocer plenamente su voluntad. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios. En Cristo encontramos la expresión máxima de la voluntad de Dios. Y ahí luego dice, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Es conocer la voluntad de Dios a nivel espiritual, relacional y moral. We got to learn God's will on a spiritual level, on a relational level, and on a moral level. Ser estudioso de esto y estudiar lo que dice la palabra, eso es bueno. Pero también detrás de la voluntad de Dios también nos ayuda también a conocer cuál es esa voluntad. Y nosotros sabemos, como dice Romanos 12:2, es perfecta, es agradable y es buena. His will is perfect, it's pleasing, it's good. Y en esta vida transformada que tenemos, y en una forma verdadera transformada, es el Espíritu Santo que nos muestra esa voluntad. El Espíritu Santo te mostrará que no se trata de superación personal, sino más de ser liberado por Dios y ser transformado, lo cual nos lleva a querer continuar buscando más su sabiduría y querer conocer esa voluntad perfecta que tiene Él, que es tan agradable y tan buena. Y también crecer en intimidad con el Señor. A veces nosotros queremos vivir nuestra voluntad mezclada con la voluntad del Señor. Así no es. Tenemos que votar nuestra voluntad y que Él tiene todo dominio con su voluntad sobre nosotros. Porque si nosotros lo estamos llamando Señor, Él tiene dominio sobre nosotros. Muchos dicen, gracias Señor por salvarme, pero se olvida, estamos llamándole también Señor, el Señor, the Lord. Eso significa que Él tiene autoridad sobre nosotros. Y si tú quieres tu voluntad jugar mezclado con el Señor, no puedes vivir así. Eso es ser igual como un pie en el mundo y un pie en Cristo. No puede ser así. Tienes que sometirte todo tu vida, tu alma, tu espíritu. Tu voluntad tiene que someterse debajo de la voluntad de Él. Que no mi voluntad, pero tu voluntad, Señor. Not my will, but your will be done. ¿Y cómo se ve en la práctica para buscar esta sabiduría? Detrás se viene del Espíritu Santo. Es mi hijo. Hi, Ezra. ¿Cómo se ve en la práctica buscar la sabiduría en nuestras vidas? Detrás de la voluntad de Dios. Podemos comenzar a alejar su sabiduría y comprender la plena sumisión. Cuanto más te sometes a su voluntad, a Elijah, y deja de lado la tuya, como yo dije. ¿Cómo vas a buscar al Señor? A través de la oración. Si tú no oras por el día, si tú no estás en tiempo íntimo, separado con el Señor, a veces la gente, si tú no tienes una vida de oración fuerte y solamente una vida de estudiando la palabra, los ateos hacen lo mismo. Solamente leen la palabra para estudiar, para también decir que, yo sé más que el cristiano. Pero nosotros tenemos que vivir una vida orando al Señor
sometiéndonos a Él, teniendo tiempo íntimo con Él. Y de ahí también, a través de la palabra, también estudiando la palabra, el contexto de la palabra. ¿Quién lo escribió? Estamos en Colosenses, ese Pablo. ¿Quién fue Pablo? Un apóstolo. Ahí vas a ver muchas cosas que tú tienes que entender, pero si tú no lees la palabra y tú no te estás estudiando, ¿cómo vas a saber? También la historia de la iglesia, ponte a estudiar eso también. Nosotros tenemos un privilegio para tener esa palabra ahora en el teléfono, a veces la gente también tiene en el libro, es un privilegio. Pero en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cristianos lo mataban. Y tenían que esconder la palabra y en transición moverlo por allá. No fue hasta el siglo IV, the 4th century, that's when it actually wasn't illegal anymore. Fue ilegal ser cristiano en el primer 3 siglos. Pero Dios sabía cómo perseverar, preserve. He knew how to preserve His word correctly. Él sabía cómo guardar su palabra para ahora lo tenemos hoy. Nos llegó a nosotros para ver la voluntad de Dios, el amor de Dios, para saber qué hizo Cristo para nosotros. Y tocamos eso después. Orar, teniendo una vida de oración, ahí vas a buscar la sabiduría de Dios. Leyendo la palabra y estudiando la palabra, así vas a encontrar la sabiduría de Dios. Pero más que todo, entendiendo la obediencia de Cristo, como Él obedeció, nosotros también tenemos que obedecer. A través de la obediencia a Cristo, tenemos que obedecerlo a Él. Y a través de la redención, a lo que Él tiene para nuestra vida. That God is so good that we have to make sure we have a prayer life. We have to make sure that we read His Word and study it. But we have to be obedient to Christ. We have to obey Him. Because He has a plan always for our lives. Él tiene un plan para nosotros. Como yo dije, este pasaje que lo podemos dividir en 3 secciones. El primero fue buscando la sabiduría divina. ¿Y cómo lo vas a buscar? Ahí ya lo nombré. Orando, leyendo la palabra y ser obediente a Cristo. Y la segunda sección, produciendo vidas fructíferas. Cuando vemos aquí, ahí podemos señalar una cosa más. Pablo ora por la iglesia de Colosenses para que viven de manera digna del Señor, agradándole en todo. Vivan también podemos decir caminar. En este camina, we can say that we're walking. How does our spiritual walk look? Este caminar se traduce en un estilo de vida continuo. Hay mucha gente que se caen de la fe. Dicen, estoy leyendo la palabra, está yendo años a la iglesia, años sirviendo, años leyendo la palabra, años orando, y se va de la fe. Eso porque ese caminar que tenieron no fue continuo. Fue todo de cómo yo puedo hacer, más cosas que yo puedo hacer, una lista de cosas que tengo que hacer de ser cristiano. No hay ninguna lista para ser salvado y no hay ningún cristiano perfecto. Yo siendo aquí parado, yo no soy perfecto. Nosotros somos lo mismo. A diferencia, yo tengo un llamado que estoy aquí para vivir. Nosotros todos somos iguales, pecadores que necesitan a Cristo. Todos nosotros necesitamos a Cristo, más y más y más cada día. Y ese camina o vivir esa vida continuo para producir ese fruto. Hay una manera de caminar dignamente delante del Señor y también hay una manera que no es digna del Señor.
Hay una manera de caminar que le agrada plenamente y también una manera que no le agrada plenamente. Ahora bien, digno, estamos cantando también, digno, para caminar en una vida digno o digna del Señor, no implica perfección humana, sino ser coherente con el carácter de Cristo. Cuando vemos en versículo 10, llevando fruto en toda buena obra, y tenemos que preguntarnos unas preguntas. ¿Estás dando fruto en tus buenas obras que está podrido o es fructífero? ¿Estas buenas obras tuyas están mostrando el Evangelio para que otros lo vean o están mostrando qué buena persona tú eres? También en este versículo, creciendo en el conocimiento de Dios, ¿estás caminando de una manera que buscas conocer a Dios y crecer en su conocimiento o simplemente estás pasando sin ningún esfuerzo? Vemos el versículo 11, siendo fortalecido con todo poder. ¿Estás siendo fortalecido por el Espíritu Santo o estás tratando de dar fortalecimiento de ti mismo? Soportar con paciencia y gozo, como dice el versículo 11. ¿Estás soportado tu día a día con paciencia y gozo o con impaciencia y quejas? A veces nosotros también en cada día y día, hoy yo tenía un día en la mañana, yo estaba cocinando y la comida no me salió bien al principio. Digo, y ese es un ataque. Yo estaba pensando, es un ataque. Y yo estaba pensando, bueno, voy a hacerlo otra vez. Y mire eso, los niños que hice el desayuno lo comió. Pero así ataca el diablo, Satanás, y nuestro cuerpo mismo también nos ataca. Y nos trata de enfocarnos en las quejas, en amargarnos, y no en darle gracias al Señor y estar lleno de gozo y gracia en cada momento que pasa. Algo puede pasar, gloria al Señor, está bien. Él está conmigo. Él no me deja, Él no me suelta. Cuando ya tú eres de Él, Él no te va a soltar. Y si tú tratas de salir más de Él, Él está ahí detrás de ti mirándote, con los brazos así. Dice, regresa hija, regresa hijo. Y ese amor de Él es incomparable de cualquier amor de este mundo. Y muchos aquí lo saben. Ahí nosotros podemos soportar con paciencia y gozo, no con impaciencia y quejas. Y como dice el versículo 12, dando gracias con gozo al Padre. ¿Le estás dando gracias al Padre en toda temporada y circunstancia o solo cuando es conveniente y fácil? Are you giving thanks to God when it's convenient? Are you giving thanks to God through every issue and circumstance you go through? Ahí nosotros podemos ver, hay una manera correcta e incorrecta de caminar con Cristo. Y dado que porque el poder de Cristo ha sido redimido y transformado, amén. Todos aquí somos redimidos y transformados. Y el fruto comienza a producir una cambia adentro de ti. Comienzas a producir fruto que bendice a otros, que anima a otros. Y ese mismo fruto de ánimo y bendición también puede hacer que otros se sientan incómodos. Si alguien se siente incómodo del fruto bueno que viene de ti, del Espíritu Santo, good, ok. Eso significa que algo está pasando en ellos. Están rechazando algo, pero el Señor está usándote en la vida de esa persona, que puede ser que está incómodo porque Él ve el amor de Cristo en ti y tú estás tirando el amor de Cristo a esa persona y ellos están incómodos porque están rechazando al Señor. Sigue orando por esa persona, sigue amando a esa persona, sigue ahí caminando al lado y también brillando esa luz de Cristo dentro de ti, porque un día vas a ver que esa persona va a tener un momento que esa cara de ellos va a caerse al piso
Y la única cosa que pueden hacer es mirar para arriba y decirle: Dios, ayúdame. Yo voy a dar un testimonio mío. Cuando el Señor me salvó en 2015 y yo fui el único de mi casa salvado, predicando el evangelio a mi papá, a mis dos hermanos, a mi hermana. Y me rechazaron, me juzgaron. A mí no me importaba. Yo quería que ellos sabieran el amor de Dios. Yo oraba por ellos. Cuando ellos necesitaban algo, yo estaba ahí para ayudarle. El carácter de Cristo, yo quería ser como Cristo, para que ellos puedan ver el amor que me cambió a mí. El estilo de vida cambió. Cuando mi papá falleció en 2022, y yo predicaba el evangelio cantidad de veces a él, oraba con él, lo guiaba. Yo me acuerdo yendo a Perú, porque él estaba en Perú, yo estaba yendo, y yo solamente decía: mira, Padre, quiero llegar solamente a Perú para orar sobre su cuerpo, que yo sé que él ya se va. Mis tíos me llamaron diciendo: venga a Perú porque ya tu papá no está bien. Fui a Perú. Mi papá falleció 5 minutos antes que llegar. Y yo vi el cuerpo de mi papá. Y yo me acerqué, oré y me fui y me puse a llorar fuerte. Y yo estaba en el carro hasta que mis tíos me tenían que calmarme. Cálmate, me llaman Chinito, cálmate, Chinito. Esa noche Dios me dio muchos como recuerdos. ¿Cuántas veces tú oraste con tu papá? ¿Cuántas veces tú predicaste el evangelio a tu papá? ¿Cuántas veces él te preguntó a ti para orar por él? Y yo digo: bueno, Señor, ok, tiene razón, porque yo solamente quería que él sea salvo. Esa noche yo me levanté como a las 3 de la mañana o cosas así, y no fue un momento como espiritual que tú piensas que yo vi una visión y fue claro. No fue una visión que yo estaba volando el cuerpo, nada de eso. Solamente me levanté y el Señor me mostró a Satanás tratando de encontrar la alma de mi papá en el infierno y no la encontraba. El Señor no tenía nada de derecho para enseñarme esa visión, pero por su amor me lo enseñó. Después, años después, mi hermana se bautizó, está sirviendo en su iglesia. Mi hermano también se casó y está sirviendo en su iglesia. Así pasa, así. Si tú seas firme en tu fe y produces ese amor de Cristo a la gente que te va a rechazar, tú vas a ver un cambio en ellos. No lo vas a saber en 1 año, 2 años, 10 años. Firme y consistente. Pero viene de ese fruto. Ese fruto viene solamente de ser transformado del Espíritu Santo. Ellos se van a preguntar: ¿por qué se has cambiado? Porque lo más probable es que todavía estén del otro lado del mundo. Pero tú sabes que ya no estás solo y que tú eres de Él. Sabes que el mismo poder transformador que te redimió y te llena de todo este amor para derramar y mostrar el evangelio es el mismo amor que derrama sobre ellos para que también vean la bondad de Dios. Y nosotros la palabra dice este fruto. Producir ahora no es una obra de la carne, sino un fruto del Espíritu Santo, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. La primera sección fue buscando la sabiduría de Dios divina. La segunda sección fue produciendo vidas fructíferas. Y el tercero, alabando a Dios por la redención. Pablo le recuerda a la iglesia en Colosas
lo que Dios ha hecho por ellos. En versículos 13, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Todos fuimos una vez dominados por las tinieblas, pero lo que Dios hizo fue trasladarnos al reino de Dios, el reino de su amado Hijo Jesucristo. La importancia de ese traslado es que antes en las tinieblas no éramos redimidos de nuestros pecados, no éramos perdonados de nuestros pecados, aún no habíamos recibido la salvación por gracia, no íbamos camino a la adopción por el Padre. Pero alabado sea Dios que nosotros y los demás también, solamente creyendo en Jesús, porque Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas, trasladados ahora al reino de Dios, redimidos por el pago realizado en la cruz y perdonados de todos los pecados con nuestras deudas pagadas en esa misma cruz. Glory be to God, because He has transferred us from being dominated by the darkness, and now we are in His kingdom. We have redeemed from the payment that was done from Christ on the cross for our sins. We have been forgiven for our sins, and our debt has been paid on that cross. Librado, trasladado, redimido y perdonado. Si quiere tomar notas, toma esto, 4 palabras: librado, trasladado, redimido y perdonado. Delivered, transferred, redeemed, forgiven. El poder transformador de Dios de ser redimido por Cristo es como nada jamás sentido antes, que ese hermoso momento en que finalmente entendimos algo: el pecador que somos, el destino que merecemos y la bondad de aquel que tomó la pena en nuestro lugar. Cuando las escamas cayeron de nuestros ojos, cuando nuestros oídos fueron limpiados para escuchar y nuestros corazones fueron ablandados a su voluntad. Y la verdad, todos tenemos una historia de redención. Cada persona aquí tiene una historia de redención, pues conocimos a una persona que nos salvó, a Cristo. Todos aquí tienen un testimonio de lo que Dios ha hecho, pero yo los animo a tener un testimonio de su corazón así a Dios por quien Él es y no por lo que ha hecho o lo que quiere, o qué quieren que haga. Estar lleno de gratitud por lo que ha hecho es asombroso, pero cuando estás lleno de gratitud por quien Él verdaderamente es, cuánta gracia y amor derramo en esa cruz a nosotros. Vas a ver, tu perspectiva cambia. Cuando tú estás más con gratitud en la persona de Cristo, en la persona del Espíritu Santo, en la persona de Dios, un Dios, 3 personas, vas a saber que no hay otra vida que vas a querer vivir. Seas con convicción cada día en la manera que caminas, como hablas, como vives tu vida. Es importante cuando tú dices que tú eres de Cristo y cuando tú dices que tú eres cristiano, todos nos miran. When you say you're a Christian, you have a bullseye on your head. People are looking at you. They're watching you and they want to make sure that you fail. And I'm going to say this in English, that's a good thing. Because being a Christian and being a part of the kingdom of God doesn't mean that you're not going to fail. It just means that you are redeemed. And how much more do you not want to fail moving forward?
Eres redimido y el Espíritu Santo ahora es que tiene dominio sobre tu vida. El Señor tiene dominio sobre tu vida. El Padre tiene dominio sobre tu vida. Todo lo que querrás hacer es alabar cuando tú conoces a Cristo. Cuando tú quieres tu vida ser todo para Él. Todo lo que querrás hacer es alabar a Él. Todo lo que querrás hacer es gritar de gozo por su bondad. Y todo lo que querrás hacer es alabarle con tu vida. Y a terminar. Así es como se ve la progresión espiritual. Crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida. Ser transformado por Él. Ser fortalecido por Él, lo cual nos lleva a nuestra herencia final. Esa herencia es una nueva vida en Cristo, donde somos perdonados, adoptados como hijos de Dios, llenos de su Espíritu Santo y prometidos vida eterna con Él. Para obtener esta herencia siempre tenemos que volver y entender una cosa: el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El pastor Paul Washer dice: el Evangelio es buenas noticias porque no se trata de lo que hemos hecho o podemos hacer, sino de lo que Dios ha hecho y hará en nombre de su pueblo. El pastor Tim Keller dijo: el Evangelio es esto: somos más pecadores y defectuosos en nosotros mismos de lo que jamás nos atrevimos a creer, pero al mismo tiempo somos más amados y aceptados en Jesucristo de lo que jamás nos atrevimos a esperar. Y uno de los predicadores cristianos más famosos que a mí me gusta leer, Charles Spurgeon, dijo que yo tengo una gran necesidad de Cristo y tengo un gran Cristo por mi necesidad. Aquí está. Este es el Evangelio. Dios nos amó, pero el pecado nos separó de Él. Una deuda tenía que ser pagada. Y esa deuda fue pagada cuando Jesús tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar. Y murió por nuestros pecados, resucitó 3 días después, y cuando nos apartamos de nuestros pecados y nos arrepentimos y confiamos en Jesús, somos perdonados, hechos nuevos, adoptados en la familia de Dios, y ahora se nos ha dado vida eterna como un regalo. La salvación es un regalo. Pero eso es el Evangelio, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que esa deuda tenía que pagarlo a alguien. Yo no lo podía pagarlo, ustedes tampoco. El estándar de Dios está muy alto para grabar. Pero ¿qué hizo Dios? Enviar a su Hijo para morir en nuestro lugar, para ya darnos una puerta, ya darnos una manera para entrar con confianza a su trono. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar que Él es bueno, tenemos que saber y cambiar nuestra vida. No vivir una vida diciendo que yo soy cristiano y ¿a dónde? Si tú amas a Cristo, cosas van a cambiar, porque tú no lo estás cambiando, el Espíritu Santo lo está cambiando. Pero pregúntate eso en una semana, 2 semanas. Si alguien viene a ti y dice, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo vas a responder? Puedes decir, sí, es el amor de Dios, pero tú no puedes dejar la parte de nosotros somos pecadores. Tú puedes decir y confesar, sí, pero tú no puedes también dejar la parte afuera de arrepentirse, cambiar su vida, ser dominado debajo la autoridad de Dios. A veces todos nosotros los cristianos que creen en Cristo, a veces nosotros tenemos que enfocarnos más en cómo vivir una vida más
para Cristo, para que los demás ven, y sembrar. Sigue sembrando y que Dios hace su voluntad. Y nosotros sabemos que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Como esa salvación es un regalo, Efesios 2, 8 a 9 dice: porque por su gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no produce de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. ¿Quién quiere que se pongan de pie, por favor? Now read this verse in English that I just read. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Ephesians 2, 8 through 9. Y con todos cierran sus ojos. ¿Y a dónde estás ahora? Piensa en ese amor de Cristo que te salvó. Piensa en el Evangelio. Ponte a ver tu vida. Mírate en el espejo y pregúntate: Señor, ¿estoy viviendo para ti verdaderamente? Como cantamos antes, el perdón que Él nos perdonó multitud de errores. Y siendo cristiano no seas perfecto en tu manera de ser, pero tú tienes un Espíritu Santo que vive dentro de ti, que te guía, que te habla. Por la palabra Dios nos habla, por la oración Dios nos habla. No corres de la convicción. Mírate en el espejo y pregúntate: Señor, quiero vivir más para ti. Enséñame cómo puedo vivir más para ti. ¿Cómo puedo brillar tu luz más para los demás? Para que te puedan ver a ti. Yo no quiero guardar ese amor, Señor. Quiero expresarlo. Quiero derramar ese amor como tú derramaste tu sangre sobre todos nosotros, Señor. Enséñame cómo derramar tu amor sobre los demás que no te conocen. Pero enséñame cómo caminar en sabiduría contigo. Quiero conocer tu voluntad divina. Quiero vivir una vida fructífera. Yo quiero producir fruto. Quiero agradarte a ti. Y nunca quiero olvidarme que soy redimido, soy amado y soy salvado por tu sangre y esa cruz tan bello. Gracias por la cruz, Padre. Gracias por cada gota de sangre que derramaste por nosotros. Gracias por pagar nuestra deuda. Yo sé que tú no necesitas nada, pero que tú quieres que confesamos en ti, seguimos a ti y nosotros queremos ser tu cuerpo también, hacer tu voluntad aquí en esta tierra. Te amamos, Padre. Gracias por esta palabra. Gracias por tu palabra. Yo oro que esta palabra, Señor, nos convicta, primero a mí, antes que todos nosotros. Que esta palabra, Padre, que el Espíritu Santo nos habla, que nos guía, y que esta vida de nosotros que tenemos, que esta vida solamente te da gloria. Nosotros no queremos la gloria, Señor, todo es para ti.
Te damos toda la gloria a ti. Enséñanos cómo darte más gloria. Enséñanos a nosotros cómo amarte más y amar a nuestro prójimo. No quiero olvidarme del Evangelio nunca, que vive tu Evangelio en nosotros. Te glorificamos, Señor. Siempre todo el honor, la gloria, la honra, la alabanza, la reverencia sea solamente para una persona. A ti, Dios. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús.